Bien, pues vamos a concluir este análisis de carácter nacional en este cuarto y último bloque del programa. Que quedan muchas cosas en el tintero, Pepe Monroy, que no quisiera que quedaran en la página del olvido, pero fundamentalmente a ti, y a ti te pregunto, porque así cerraste prácticamente el último bloque, ¿cuál es la intención, la posición que toma el poder para atacar, por ejemplo, a la Universidad de México? Se tomó cerca de 7 mañaneras atacando constantemente a la institución. ¿Por qué, Pepe? ¿Cuál es tu lectura? Mira, déjame, si me lo permites, para contestarte rápidamente, déjame tomar esta figura que dejó Carlos en el bloque anterior. Esto de la Fórmula 1 nos deja ver con toda claridad la realidad del país. Cuando el presidente fue a la ONU, no hay que olvidarlo, ¿eh? No hay que olvidarlo. La gente le gritaba afuera, desde "es un honor, López Obrador", pero también le gritaban "asesino", ¿eh? Y cuando se subió al avión comercial, la mayoría de los pasajeros le gritaban "fuera". ¿Por qué lo traigo a colación a propósito de tu pregunta? Oye, Pepe, perdón, antes de que sigas, nada más, déjame señalar que en redes sociales, periodistas del tamaño, por ejemplo, de Pedro Ferriz, doy el crédito, lo acepten o no, pero dijo: tengo confirmado que las personas que fueron a recibir a López Obrador en el aeropuerto les pagaron entre 80 y 100 dólares. Claro, pero por supuesto, digo, las porras estas ya las sabemos, y la tecnología de la calle, y por eso lo que decíamos hace rato, en Chiapas, Claudia para presidente, por favor. Pero bueno, para no salirme, Carlos dejó apuntado algo que es emblemático, la Fórmula 1. O sea, ahí viste que estaba el líder de Morena, Mario Delgado, el papá de Checo Pérez, diputado por Morena. Esto te refleja claramente cómo está la sociedad mexicana, pero entre otras cosas, vuelvo a lo que dijimos hace rato, Carlos. Las palabras del presidente se magnifican, son una bocina, que no es lo mismo que Pedro, el de los pepineros de la Merced, que es muy respetable, diga a que lo diga el presidente. Lo que pasa es que el presidente sigue empeñado en ser líder de su partido, gerente de Morena, promotor electoral de su partido. No se ha instalado como jefe de Estado. Y entonces por eso lo peligroso, porque lo mismo dispara para allá que para acá. Claro, cuando le pega, por ejemplo, a la universidad, pero le pegó al CONACYT, por Dios santo, y después de pegarle, la ironía es que uno de los científicos cuestionados recibe un premio internacional. Y más, pero le más pega a la allá, universidad, claro, pero le pega a la universidad, Carlos. Cuidado. La hija de Sheinbaum, confirmado que recibió beca del CONACYT, como lo mismo Sheinbaum, Irma Sordorica. Exactamente. Pero cuando de repente ves esto, entonces yo te diría, ¿cómo empezamos el programa? ¿Cómo calificaríamos el año? Yo te diría, es un año de incongruencia y de improvisación. Yo ya dudo mucho que el presidente esté siguiendo una ruta. Ya tengo mis asegúnes. Creo que además el presidente ya entró en esa fase de no veo, no oigo, no los escucho. La verdad es mía, yo tengo mis datos. Pero como tú dices, ojalá tuviéramos más tiempo, porque hay muchísimos temas. El tema del temblor, Carlos, no es un tema menor. El tema de las viviendas no es un tema menor. El tema de lo que dice Carlos, a ver, el tema de lo que dice Carlos, el tema de las escuelas no era un problema solamente de voluntad de los maestros o de los padres de familia. Es que las escuelas se vandalizaron físicamente, se convirtieron en lugar de refugio para los que no tenían dónde dormir, o para los maleantes, o los que se querían fumar su churro. Entonces, ¿qué me parece? Que de repente ya son demasiadas incongruencias y demasiadas improvisaciones. Y cuando nos demos cuenta, Carlos, fíjate, lo grave, terminando estas transmisiones, abrimos el próximo año y ya estamos en un año electoral otra vez, y otras elecciones, y otros cambios de gobernadores, y otra vez a vivir el numerito. Además que no se nos olvide que cuando fue a comparecer el presidente del INE al Congreso o a la Cámara, vaya lío que se armó. Y el otro dijo, pues yo necesito, si quieren la revocación del mandato, si quieren que haga la consulta, pues necesito casi 6,000 millones de pesos. Y necesitamos 20 y tantos mil. Por más que le gritaban, bájate el sueldo, ojo, Y entonces
tu pregunta me parece que se liga, como en el contexto del programa, en este, déjame llamarlo así, en este caleidoscopio de temas, ¿no? Es como un caleidoscopio, pedacitos de todo. ¿Por qué? Pues porque así está la agenda. ¿Y quién la marca la agenda? La agenda política la marca el presidente, no hay duda. Y la otra, cuidado, como dice Carlos, esa se marca en las calles, Carlos. Esa se marca en los mercados, esa se marca en las iglesias, esa se marca en las pláticas de café. Entonces, cuando el presidente discute y dice los cafetólogos y los ideólogos de la esquina, no, 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 no. Cuidado, señor presidente, ahí es donde empieza el conflicto. Termina mi apreciación y mi conclusión. Yo creo que haber tocado a la universidad es verdaderamente, ahí sí, cuidado, cuidado. Porque le ha tocado a muchas cosas, a la Comisión de Derechos Humanos, al Instituto de Transparencia, al INE, tal. Pero cuidado, señor presidente, la universidad es entre comillas. La universidad, con todo respeto, está antes, en y después de usted. Usted se va a ir en 2 años, ¿eh? La universidad y los universitarios lo traemos aquí. Entonces, mi conclusión sería, cuidado con la incongruencia, cuidado con la improvisación, Carlos, querido. Carlos Salomón, pues hay muchos pendientes, entre ellos la línea 12. Yo pregunto si revisando el historial de los dos involucrados, que es Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, su historial, su biografía, les va a cercenar la posibilidad de una candidatura. Voy por partes. Claudia Sheinbaum, el manejo de los dineros con su ex marido Imaz y René Bejarano, después el colapso del colegio Retsamen y luego la línea 12. Marcelo Ebrard, los linchamientos de Tláhuac, su autoexilio para no ser aprendido a Francia y la línea 12 también. ¿Estos antecedentes les va a causar problemas en el equilibrio político a Morena para el 24, Carlos? Sin lugar a dudas, Carlos, pero déjame hacerte algo a la memoria, algo muy personal. Tú usabas mucho el metro Acapulco, te trasladaba a la estación de radio, usabas el metro como transporte y lo usabas con una gran confianza. Hoy usar el metro es meterte con una veladora porque puede haber un accidente en cualquier momento, llueve, entonces se inundan las estaciones. Yo lo único que les pregunto a ustedes y les pregunto a los que nos están viendo, ¿hay más clase media en México en 1991? No. ¿Hay más empleo en el 21? No. ¿Hay más educación? No. ¿Hay más cultura? No. ¿Hay mejor salud pública? No. ¿Hay mejor transporte público? No. ¿Hay más asaltos en las combis? Sí. Entonces, en 2021 tenemos una casa común. Yo siempre he hablado de la casa común, donde todos los mexicanos, negros, verdes, amarillos, rojos, los que hacemos diferente, podamos vivir en paz, construir, proteger a las familias. Pero yo estoy viendo que la casa común se está llenando de pobres, se está llenando de gente afectada, de gente violada, de gente... Estamos construyendo la casa común, pero basado en la pobreza, en la miseria. Eso es el año de 2021. Y lo que tenemos que hacer para el 2022, construir una casa común donde el obrero puede ser clase media. No es delito tener un bochito, no es delito tener una vivienda, no es delito ir a una escuela privada, no es delito poder viajar y tener vacaciones y ocio, pero eso lo tenemos que construir más allá de los gobiernos. ¿Por qué? Porque los mexicanos hemos aprendido una lección. Cada vez que el gobierno se porta mal, nosotros en las urnas le damos las espaldas. Se la dieron el 18, se la dieron el 12, se la dieron el 2000. Y yo creo que al final, en el 24, tendremos la ventaja de una auténtica calificación más allá de la manipulación de las redes sociales, etc. Yo creo que eso ha sido un año muy complejo, pero sobre todo para los que menos tienen. Ha sido un año muy rico para los que se dedican a manejar políticamente, para los Félix González, Félix Salgado Macedonio, pero y para el Meréndida, porque ellos están repartiéndose el botín, mientras abajo la gente es asaltada en el transporte público, les quitan 100 o 200 pesos. Yo creo que es un México que no se nos puede dar mano, Carlos, Pepe y Carla. ¿Por qué? Porque cuando se te va, entonces encuentras que quienes gobiernan es el crimen organizado. ¿Por qué? Por la ausencia del Estado mexicano. Eso es lo que tenemos que evitar en los próximos meses, en los próximos años, que este país se nos vaya de la mano y que está prendido por alfiler en términos económicos. Es lo que a mí personalmente me preocupa. Y con eso... Oye, Carlos, pero también está la franca protección, yo diría impunidad, para personajes como Pío López Obrador, para David León, para Florencia Serranía, exdirectora del Metro,
pero no acabo de entender por qué la insistencia de mantener a Rosario Robles tras las rejas, Carlos. La justicia selectiva. Lozoya anduvo año y medio paseándose en los restaurantes, mientras que Rosario Robles, una credencial falsa, supuestamente falsa, tenía 2 años en la cárcel. ¿Por qué? Porque lo que te decía, la superioridad moral hace un juicio para uno y un juicio para otro. Y si tú no eres parte de ese club de la superioridad moral, y si tú te atreves a disentir, entonces tú eres corrupto. Entonces yo creo que es como la Inquisición del siglo XXI, que es muy peligrosa porque te va asfixiando, te va castrando el pensamiento y te va castrando las libertades, pero la castración dura un poquito, Carlos, porque eso no aguanta a la gente, se va a revelar y el encuentro será en el 2024. Carla, cerramos contigo. Pues yo solamente diría, más que evitar que el crimen organizado mandara, hay que evitar que volviera a pasar. No hay que olvidar lo que pasó en el Estado de México con este concierto donde las narcomantas evitaron el festival y amenazaron y cumplieron, ¿no? El único grupo donde sí se presentó, al final les terminaron baleando el camión, ¿no? Entonces, creo que esos son focos rojos bastante importantes porque mandó e hizo lo que quiso y se salió con la suya el crimen organizado. Creo que también hay que aplaudir un poco a lo que es el mexicano trabajador, porque si algo nos caracterizamos es que independientemente de cómo estén las cosas, siempre salimos a flote. El emprendimiento no por gusto, subió un 6% este año, fue por desempleo, fue por falta de trabajo, evidentemente, pero el mexicano lo logró, ¿no? Levantó las estadísticas de emprendimiento en México, muchos por vía digital, entonces creo que también hay que decir que el pueblo mexicano sí es sabio y sabe salir de las crisis, y a estudiantes que les quitaron becas aún así pudieron salir al extranjero buscando otro tipo de formas para mantenerse en el extranjero y hacer los cursos o los estudios que ya habían logrado en el extranjero. Y creo que eso dice mucho, porque entonces, al ser un pueblo sabio, el presidente debe tener cuidado, porque si el pueblo tiene hambre, si al pueblo le tocas a tus hijos y haces que muera un niño de cáncer solo porque no había medicamentos, si le matas a una hija por la delincuencia y los feminicidios en México, y si sigue habiendo todo lo que está pasando y estas decepciones, pues también, como dice Carlos, pues se va a levantar, y ojalá que solamente sean las urnas, pero ya empezamos a ver conflictos sociales bastante graves, ¿no? Donde la gente cada vez es más agresiva. Entonces, yo nada más le diría que cuidado y que no olvide que, como bien él lo dice, su pueblo mexicano es sabio, para las buenas y para las malas. Entonces, pues ojo con eso. Pepe Monroy, 1 minuto y cerramos, por favor. Carlos, yo me atrevería simplemente a retomar lo que dice Carla, que me encanta. México ha dado pruebas de sobrevivir a todo, absolutamente a todo. Hay en nuestro ADN algo extraño que nos permite salir de las crisis, de los temblores, de las hecatombes, de los desastres, de los gobiernos fallidos. Yo le apuesto a que el próximo año salga este ADN y que dejemos un poco la agenda de la política para dedicarnos a esta agenda que tiene que ver con la parte individual y personal. Fortalecer nuestros valores, nuestra familia, nuestros afectos, nuestro círculo más inmediato, porque por consecuencia fortalecemos el círculo grande que es la nación, el lugar no solamente donde se nace, el lugar donde se quiere estar. Pues yo quiero agradecer a Carlos Salomón, mi querido Carlos Salomón, también mi gran estimado querido Pepe Monroy y Carla Conká, Carla Insusa, la participación en este especial de cierre de año, deseándoles, por supuesto, parabienes, mis mejores deseos y vibras para ustedes y para el público que fiel nos sigue durante estas transmisiones. Ojalá y el año venidero con esquemas de derrocamientos o de, ¿cómo se llama, Pepe? Que lo que quiera hacer el presidente, su revocación del mandato. Yo le diría prolongación del mandato, pero bueno, ojalá y nos vaya muy bien a todos, ojalá sepamos corregir el camino, ojalá quienes dominan el Estado mexicano sepan que es de hombres bien nacidos o de mujeres bien nacidas el saber aprender, corregir, comprometer y tener un poco de humildad en algunas cosas. Cualquier decisión que se tome arriba impacta, como bien dijeron ustedes, a muchos abajo. Muchas gracias, Carlos Salomón.
Bueno, gracias, Carlos, y además decirte que México es más grande que sus problemas. Así es. Pepe Morroso Rivas. Gracias, Carlos, gracias, Carla, y lo mejor para el año que está empezando. Carla con K. Lo mejor para todo el auditorio. Carlos, Pepe, Carlos, que sea un excelente 2022. Nos encontramos la próxima semana con un resumen de carácter internacional. Gracias por su cariño, su cercanía, su tolerancia. Soy Carlos Ramos Padilla. Cuídese, sigue la pandemia. Cuidémonos todos, tengamos los protocolos sanitarios adecuados. Y recuerde, esto aquí va en serio.